Pues vamos al Éxodo capítulo 21, por favor. Éxodo capítulo 21. Y en lo que llegan ahí, permítanme orar y pedirle a nuestro Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor y fidelidad, gracias por dejarnos tu palabra, mi Señor. Entendemos que todo es útil y que a través de ella tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges y nos instruyes en justicia. Pues aquí estamos deseosos de que tú hagas tu obra en nosotros, de que hables a nuestros corazones, de que nos des la capacidad para conocerte y recibir tu palabra con toda mansedumbre, humildad y temor de tu nombre. Ayúdanos a hacer un lado cualquier distracción, Padre, te lo ruego, y sé tú hablándonos al corazón, papito, te lo suplico. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Hoy solo vamos a ver del Éxodo capítulo 21, vamos a ver del verso 1 al verso 11, ¿ok? Pero antes de entrar al Éxodo 21, quiero hacer unos recordatorios. El primer recordatorio que yo quiero hacer es, ¿se acuerdan en el capítulo 15, cuando ya salieron del desierto de Egipto y atravesaron y están caminando en el desierto? Hay un momento que cantan una alabanza a Dios, ¿no? Y en este canto, pues básicamente la conclusión que hacen es que el Señor gobierna como rey. Lo que dice literalmente el texto es: Jehová reinará eternamente y para siempre. Estoy citando Éxodo capítulo 15, verso 18. ¿Y por qué me remonto hasta allá? Porque obviamente si es el Señor el que reina, el que gobierna, pues obviamente va a dictar sus leyes y sus estatutos y va a implementar su tipo de gobierno. Al gobierno de Dios se le conoce como una teocracia. Y entonces en este momento Israel va a ser gobernado por Dios, como rey bajo su gobierno, ¿ok? Hay leyes, hay estatutos. Bueno, a la porción que nosotros estamos estudiando, a partir del capítulo 19 de Éxodo, se le conoce como el pacto del monte Sinaí. Y es bueno estar haciendo memoria de estas cosas. ¿Por qué? Porque delante de nosotros está el Dios de pactos, Dios que continuamente hace pactos. Y entonces Dios en este pacto del monte Sinaí está invitando a la nación de Israel a entrar en pacto con Él. En este pacto que nos va a recordar el pacto que Dios hizo con Abraham en el Génesis capítulo 12, 15 y 17, pacto donde Dios promete a través de la descendencia de Abraham bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra, y Dios promete que va a restaurar su bendición. No se sabe a ciencia cierta cómo en aquel entonces. Nosotros sí sabemos que toda esta promesa apunta al Señor Jesucristo y que es a través del Señor Jesucristo en que Dios restaura sus bendiciones a todas las familias de la tierra. Pero comienza con los israelitas, ¿ok? Y en el Éxodo 19, en el del verso 1 al 6, vemos que los israelitas reciben la palabra y deciden obedecer todos y cada uno de los términos del pacto, y hasta se emocionan, ya hay gozo, ya hay alegría en la nación de Israel, ¿ok? Esto quiere decir que la nación de Israel va a estar moldeada por las leyes, por las enseñanzas y sobre todo, por la justicia de Dios, ¿ok? Va a ser una nación que se va a convertir en sacerdotes que van a estar ahí para las demás naciones, porque van a ser los sacerdotes que van a representar a Dios ante las demás naciones que los rodean. Entonces, pues van a representar nuevamente la justicia de Dios, la veracidad de Dios, porque van a ser regidos por la ley de Dios, por el carácter mismo de Dios. Esto nos lleva a recordar que nosotros también tenemos ese mismo ministerio. Primero, si hablamos de la justicia, Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2, por favor.
La misión de los israelitas era mostrarle a todas las naciones cómo en verdad Dios es. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios que ama, un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor. ¿Ok? Ahora, nosotros, según Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, fuimos justificados por la fe. Y por esta fe y por esta justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, igual que la nación de Israel en su momento fue justificada por Dios cuando Dios los tomó como su nación, nosotros somos justificados cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Y según Primera de Pedro, capítulo 2, Dios hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Miren, acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versos 9 al 10. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Notan cómo la historia desde el Éxodo empata con nosotros, pasando por lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora nosotros también somos sacerdotes y tenemos un ministerio. Acompáñenme a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Y vamos a leer a partir del verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5 y leemos a partir del verso 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Háganme un favor. ¿Alguno de ustedes está en Cristo Jesús? Si me lo muestra alzando su mano. Bueno, todos y cada uno de los que alzamos la mano entendemos que somos una nueva criatura, una nueva creación. Nos reconocemos como hijos de Dios, ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. En el nombre de Cristo te lo ruego. Esa debiera ser nuestra argumentación. Oye, ¿por qué me hablas tanto de Cristo Jesús? Es que en su nombre vengo a rogarte que te reconcilies con Dios, que no te pierdas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos obren al arrepentimiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Notan? Dios, juez justo, Dios justo, a través de la nación de Israel da a conocer su justicia, pero pasado el tiempo nos da exactamente lo mismo a través de la persona del Señor Jesucristo, para que podamos mostrar su justicia. ¿Ok? Ahora, este pacto que conocemos como el pacto del monte Sinaí tiene sus términos y tiene sus términos básicos, y estos términos los vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20 al capítulo 23, y nosotros ya pasamos por el capítulo 20. ¿Y qué hay en el capítulo 20? Pues los famosos 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y es ahí donde comienzan los términos básicos del acuerdo entre cómo Israel y Dios se van a relacionar entre ellos. O sea, cómo la nación de Israel se tiene que relacionar con Dios, cómo Dios se va a relacionar con ellos, pero también implica cómo se van a relacionar entre ellos los
israelitas, ¿ok? Son los términos básicos del pacto del monte Sinaí, ¿ok? Nosotros, después de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? La semana pasada hicimos una pausa para poder poner nuestro fundamento, y nuestro fundamento es la persona del Señor Jesucristo, su obra y su muerte en la cruz del Calvario. Él es el cimiento de nuestra vida, no es la ley de Dios, no es un set de reglas, sino es la persona y obra de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Lo que Él hizo por nosotros. Ahora, en el Éxodo 21 vamos a ver algunas leyes que tienen que ver con temas civiles, leyes que tienen que ver con temas penales. Les pongo ejemplos: leyes civiles, penales, que vienen después de los 10 mandamientos. Estas leyes civiles y penales van a explicar, van a desarrollar un poco más lo que son los 10 mandamientos, los van a desarrollar a detalle. Entonces hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben de vivir juntos, y todo eso para hacer de Israel una nación de justicia. ¿De dónde viene Israel? De Egipto. ¿Qué distingue a Egipto? Una nación injusta, una nación gobernada por la soberbia de un emperador, ¿no? Por la soberbia de Faraón, al grado tal que cuando él ve a los israelitas, en vez de verlos como bendición, los ve como maldición. Él considera que está bien matar a todo recién nacido. ¿Eso es justo? ¿Eso es agradable a los ojos de Dios? No. Y entonces Dios va a desglosar sus 10 mandamientos, los va a desarrollar para hacer de su nación una nación justa, que va a ser totalmente diferente a las demás naciones que los rodean. Ya conocemos el nombre de algunas de ellas: los gergeseos, los jebuseos, todos los feos, etcétera. Todas estas naciones que los rodeaban tenían usos y costumbres, prácticas y leyes que distaban mucho de la justicia de Dios, ¿ok? Entonces va a ser de Israel una nación justa, una nación generosa, una nación diferente a las demás naciones. Hay un reto para Israel, y el reto lo vemos, por ejemplo, con el corazón de Faraón. A Faraón Dios le dio 10 oportunidades, ¿no? Podríamos decirlo, que son las 10 plagas, para que Faraón reconociera quién es Dios, para que Faraón se arrepintiera y para que Faraón hiciera la voluntad de Dios. Dios sabía que Faraón no lo iba a hacer, pero con todo y a sabiendas de todo, Dios le dio diversidad de oportunidades para arrepentirse y entregarle su corazón a Dios. Ese mismo reto va a tener la nación de Israel, porque podríamos decir, bueno, van a ser diferentes, su corazón es diferente al de Faraón y no se van a endurecer en contra de Dios. Y entonces Dios le va a dar diversidad de oportunidades, N cantidad de oportunidades a la nación de Israel, para que le sigan, para que le obedezcan, para que hagan su voluntad. Y esta serie de oportunidades comienza dictándoles estas leyes, desarrollando los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces estas leyes son importantes porque van a regular el día a día y el orden y la estabilidad de la sociedad. Y básicamente son 52 mandamientos, además de los 10 primeros del capítulo 20 al 23, son 52 mandamientos más sobre la adoración y la justicia social. Reitero, adoración y justicia social, y tiene todo que ver. Y yo los quiero invitar a algo. Conforme vayamos avanzando en estos textos, traten de ir haciendo memoria de lo que hemos visto los domingos anteriores. ¿Por qué? Porque nos va a hacer sentido. Si pensamos en adoración, ¿cuál es el primer mandamiento? O cómo se presenta primero Dios con Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No te inclinarás ante ningún otro Dios. ¿Eso qué implica? Adoración, implica alabanza. Entonces son leyes y mandamientos que giran alrededor de la adoración y la justicia social. Una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ya que no estamos bajo la ley de Dios, ya que estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo, y Él es el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra vida en espíritu y en verdad, ¿son buenas las leyes?
¿Serán buenas las leyes? ¿Será bueno tener reglas y límites? Porque ley igual a regla, regla igual a límite. ¿Es bueno tener reglas, tener límites? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque las reglas y los límites nos permiten tener libertad, que es contrario a como normalmente nosotros percibíamos el día a día. Cuando hay reglas, cuando hay límites, cuando hay leyes, hay libertad. Y la libertad es esa capacidad de hacer lo correcto dentro de las reglas establecidas, dentro de los límites establecidos. Pongamos de ejemplo un partido de fútbol. En un partido de fútbol, si no hay reglas, si no hay límites, ¿sería agradable el partido? Pues no, se sale de control, se empiezan a pegar unos a otros y no va a faltar el que agarre el balón con las manos, no va a faltar el que quiera correr con el balón y meterse hasta la portería contraria abrazando el balón en vez de meter un gol, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los límites? Hay líneas para que no se salga el balón, si se sale o rebasa las líneas ya es fuera, hay líneas entre los jugadores, fuera de lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ambos partidos juegan dentro de las reglas y dan lo mejor de sí dentro de esas reglas y límites, son partidos sumamente agradables, son partidos que se disfrutan muchísimo porque dan lo mejor de sí y tienen libertad de acción dentro de los límites. Igualmente nosotros somos llamados a vivir dentro de ciertos límites. Pongo otro ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene sus reglamentos, tiene una constitución local. Además, como pertenecemos a México, existe la Carta Magna, la Constitución. La verdad es que es bueno que haya leyes, es bueno que haya reglamentos, es bueno que haya límites. Si habiendo estas leyes, estos reglamentos y estos límites, nos brincamos las trancas todos, creyentes y no creyentes, nos brincamos las trancas. Ahora imagínense si no hubiera leyes, si no hubiera reglamentos, si no hubiera límites. Esto sería un caos total. Y entonces es bueno y nosotros sabemos que eso, que la libertad es la capacidad para ejecutar las cosas dentro de los límites que hay. De hecho, el Señor Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y más adelante dice: así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y en ese proceso de estar aclarando eso, también Él aclara: y si no, y si quieres vivir bajo tus términos, bajo tus propias reglas, ¿qué crees? Pierdes la libertad y te vuelves esclavo del pecado. Porque todo aquel que practica pecado, todo aquel que vive por el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces es bueno y nos conviene tener reglas. Ok, Éxodo 21. Les digo las reglas que vamos a ver en Éxodo 21. Vamos a ver leyes sobre la esclavitud, leyes de crímenes que requieren pena capital, leyes sobre pleitos y ofensas y responsabilidades, y leyes sobre no ser negligentes. Vamos a ver leyes que regulan las relaciones entre personas, ¿ok? Y como les decía al principio en nuestra presentación, pues si no estuviéramos leyendo la Biblia capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, no le entraría, es complicadísimo. La mente de Dios es totalmente diferente a nosotros, sus pensamientos son mucho más altos que nosotros, son insondables. Al principio, las leyes que vamos a estar viendo el día de hoy son leyes de esclavitud. Desmiéntanme, si la esclavitud fue atroz en Egipto, no nuestra lógica diría: queda abolida todo tipo de esclavitud, cero esclavitud, es más, pena capital al que esclavice. Y Dios, cuya mente es diferente, cuya mente piensa lo mejor. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien, de paz y no de mal. Si no fuera así la mente de Dios, y si no viniéramos aquí, pues no lo sabríamos. ¿Me explico? Y entonces vamos a entrarle a estas leyes. Se podrán preguntar: ¿me sirve? Sí, sí me sirve, porque lo hemos dicho varias veces, iba a decir lo hemos decidido.
Es para que quede más asentado. Lo hemos dicho varias veces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Me sirve saber esto? Claro, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. De entrada, es el aliento mismo de Dios. Estar aquí, aunque no le entienda, es estar cerca de la persona más importante en mi vida, respirando su precioso y bendito aliento de vida. ¿Qué hizo él con Adán? Le sopló aliento de vida. Mientras más cerca esté de Dios, su aliento va a llegar a mí. Eso por un lado, pero también dice, no nada más dice que es inspirada, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces, si tengo un Dios justo, pues me va a enseñar a amar la justicia, porque Él ama la justicia, me va a enseñar a hacer justicia y a vivir a través de la justicia. Entonces, sí, me sirve por completo estar en estos capítulos, aunque ya no vivo bajo la ley de Dios, aunque vivo bajo la gracia del Señor Jesucristo, me sirve para estar cerca de Dios, para conocer a Dios, la justicia de Dios. Básicamente, podemos concluir que lo que Dios quiere es revelar su estándar moral y lo serio que es Él en su palabra y en mostrar su carácter. Dios ama la justicia, Dios ama el derecho, Dios ama el juicio. Acompáñenme al Salmo 33, por favor. Salmo 33. Verso 5. Miren lo que dice. Salmo 33, verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Qué ama Dios? Justicia y juicio. ¿Cómo voy a conocer la justicia de Dios? Necesito estar en la palabra de Dios para conocer a este Dios que es justo. ¿Cómo voy a conocer el juicio de Dios? Necesito estar cerca de Dios, aunque sea en el Éxodo capítulo 21, que no le voy a entender ni jota ni tilde. Bueno, pero estoy cerca de Dios para conocerle, ¿me explico? Proverbios capítulo 21, verso 3. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Hacer qué? Justicia y juicio. ¿Qué le es? Más agradable que sacrificio. Ahora, este verso 3 de Proverbios, por favor, enciérrenlo y pónganle una flechita hacia la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, ¿qué hubo? Un sacrificio. ¿Dónde qué? Donde se mostró la justicia de Dios. ¿Y qué hizo la justicia de Dios? Juzgó nuestro pecado. ¿Y le fue qué? Más agradable que cualquier otra cosa. ¿Me explico? La mente de Dios es mucho más alta que nosotros, dice Isaías. Dice, sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Ok? Ahora, no somos llamados a sujetarnos al éxodo, pero sí somos llamados a sujetarnos a nuestras autoridades y a las leyes locales que rigen en nuestro lugar en el que vivimos. Y si tienes dudas de eso, por favor vete a Romanos capítulo 13, no ahorita nos vamos a ir a Éxodo 21, pero por favor en tu casa, con calma, lee Romanos capítulo 13. Y por favor recuerda mientras lo estás leyendo, Romanos capítulo 13 lo escribe el apóstol Pablo bajo el imperio romano, en un momento donde los cristianos eran bañados en brea o en cera y eran encendidos en la calle para que alumbraran, porque eran la luz del mundo, decía el emperador, o eran tomados como carne de sacrificio y metidos en el circo romano. Y entonces ahora sí que las historias de gladiador se cumplían en los cristianos. Y en ese momento Pablo dice: sujétate a toda autoridad. Y si resistes a las autoridades, a lo establecido por Dios estás resistiendo. Y sujétate por causa de la conciencia, no por temor a ellos, sino por causa de la conciencia. Y acuérdate que Dios les dio la capacidad para juzgar, para condenar, para ejecutar condenas. Entonces, échense un clavado si tienen ahí sus temas con la autoridad. Yo he de confesar, yo también tengo mis temas con la autoridad.
Yo también no siempre estoy contento con los partidos que quedan en el poder y sus representantes y su teje y maneje, y ya sabemos su chapulineo y todas las cochinadas que hacen, no se les puede decir de otra manera. Yo también no estoy contento, pero hay un orden social y Dios me invita a sujetarme a ese orden y me invita a sujetarme a las autoridades y me invita a estar orando por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente y que con libertad nos podamos reunir y podamos meditar en su palabra y le podamos conocer a Él. De hecho, va a llegar un momento en que nuestro Dios, que es juez justo, lleno de gracia, de misericordia, de amor y de compasión, va a venir, va a establecer su reino y Él va a gobernar la tierra con justicia, con justo juicio, y va a decretar sus juicios. Entonces vivimos bajo esa expectativa, que venga nuestro Señor, que establezca su reino y que libremente seamos gobernados por Él. Pero reitero, Dios quiere en este tiempo y en este tránsito mostrarnos su estándar y lo serio que es Él en su palabra y lo importante que es su palabra para nosotros en nuestras vidas. Ok, Éxodo capítulo 21, verso 1. ¿Qué le dice? Le dice, estas son las leyes que les propondrás. Leyes que les propondrás. Ahora, por favor, en la palabra propondrá, en la palabra proponer, por favor no se queden ahí pensando, oh, ya ves, es una propuesta, si quieren o no. No, básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés es, vas y les vas a dictar estas leyes. Ahora, ¿por qué lo pone en términos de estas son las leyes que les propondrás? Porque también ya conocemos a Dios y Dios da libertad para obedecer y para desobedecer. Sabemos que la obediencia tiene un fruto y que la desobediencia tiene una paga, tiene una utilidad. Y la desobediencia es, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces llega la propuesta, tú sabes si la tomas o no. Llega la propuesta de vida, de una relación justa con Dios, o la propuesta de desobedece y sigue tú dictando las reglas, y entonces vas a tener como utilidad la muerte. Permítanme a mí leerles Éxodo 21 en NTV, un poquito para cambiarle la elegancia a la Reina Valera 60, un poquito para que nos quede como más claro lo que sigue. Todo lo demás del estudio lo voy a estar dando en Reina Valera 60, pero solo quiero leer del verso 2 al verso 11 en NTV. Dice, mire, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio, pero no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuviere hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple él alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Y todos nos quedamos así. ¿Qué onda, Señor? Ok. Básicamente, esta porción que acabamos de leer, del verso 2 al verso 11, habla acerca de las leyes de la esclavitud.
Y como les decía en un principio, es interesante y nos puede hacer cortocircuito. Una, porque actualmente nosotros vemos la esclavitud y a una persona que tiene esclavos como un tirano, como alguien que abusa de los demás. Y históricamente, después de ese momento, históricamente, si alguien tenía esclavos, abusaba de ellos, como le sucedió a Israel en Egipto. Entonces vuelvo, la lógica sería abolir la esclavitud. La lógica sería que desde los primeros mandamientos Dios dijera, está prohibida la esclavitud en mi nación. Pero volvemos. Dios piensa diferente a nosotros, Dios tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal, y qué bueno porque dicta reglas, dicta leyes y sabe qué es lo que necesitamos. En Israel la esclavitud fue totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Si se fijan, primero comienza diciendo que la esclavitud tiene un límite. Miren, si comprar el siervo hebreo, ¿cuánto tiempo va a servir? 6 años. Y al séptimo año, ¿qué? Saldrá libre. Entonces lo primero que vemos es que hay un límite, no es que va a ser esclavo perpetuamente, eternamente y para siempre, y que además su esclavitud va a ser hereditaria, no, tiene un límite de tiempo, está delimitada por un tiempo, ¿ok? Entonces la esclavitud no era para siempre. Otro rasgo que nosotros podemos ver en las diferencias que hay entre en la esclavitud hebrea es que no se tenía que pagar nada por el rescate de la persona que había sido esclava, del hombre que había sido esclavo. ¿Sí sabían que hay una, ay, sí, la clásica historia, ¿no? ¿Sí sabían que hay una niña? Ok, no se tenía que pagar nada para rescatar al siervo que estaba en esclavitud, ok. No era como que tienes que trabajar X tiempo, después de ese tiempo, además tienes que pagar por tu rescate, porque eso se volvería imposible. ¿Me explico? Eso sería imposible. Si está ahí en esclavitud es porque precisamente no tiene recursos para ser libre. Entonces, al séptimo día podía quedar libre. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 15, por favor. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio 15, versos 12 al 15. Dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Lo primero que vemos es, ok, tiene un límite, el límite es de 6 años, al séptimo año el que sea esclavo quedará libre. Pero si se fijan, en el verso 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. ¿Qué quiere decir esto? Que es alguien que por voluntad propia va y se ofrece y se vende y ofrece sus servicios. No es alguien que se cautivó, que se le lleva de esclavo y que se le vende, como sucedió con José. ¿Qué hicieron sus hermanos? A la fuerza lo vendieron, los que lo compraron se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. No es ese tipo de esclavitud. Entonces, si se fijan, para empezar, ya es diferente. Ahora, está hablando entre hermanos hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Que es gente de la misma comunidad, que es gente de la misma nación, que es gente de la misma descendencia, de la misma ascendencia. Y entonces no lo vas a ver como qué, como un esclavo, como un inferior, sino lo tienes que ver como lo que es tu hermano hebreo.
y cuando lo ves como lo que lo tienes que ver como tu hermano hebreo, el trato tiene que ser rigurosamente diferente, porque no lo vas a maltratar, no lo vas a tratar mal, ¿ok? Ahora, también dice, cuando los despidieres libres, no le enviarás con las manos vacías. Y esto es otra diferencia radical. Una, no paga por su libertad. Dos, no se va con las manos vacías, sino que lo tiene que dejar libre. Y por el contrario, verso 14, el amo que lo haya tenido le tiene que abastecer liberalmente, y liberalmente quiere decir con abundancia, le tiene que abastecer libremente de qué, ovejas, de tu era, habla de lo que se cosecha, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere prosperado, te hubiere bendecido. Y tiene una lógica. Si esta persona se está vendiendo como esclavo, está trabajando como trabajó, ¿se acuerdan? Jacob para Labán. Y mientras Jacob trabajó para Labán, ¿qué sucedió en la casa de Labán? La bendición de Dios estuvo todo el tiempo sobre Labán. Y entonces no se podía jactar Labán de que él había prosperado por sí solo, porque ni siquiera él hacía el trabajo físico. ¿Me explico? Y entonces de igual manera, en este momento, poniendo Dios las leyes, es decirle al que tiene siervos, no lo has hecho tú solo, no has llegado a tener lo que tienes por ti mismo, sino que de alguna forma te he prosperado a ti, y las manos que he usado para prosperarte son las manos de tus siervos. Entonces con toda liberalidad les tienes que dar. ¿Se fijan? Es totalmente diferente. La persona que se vende como siervo, al final de su servicio va a tener un beneficio económico, va a tener un beneficio de todo su trabajo. No es que trabajó y se queda sin ningún beneficio. ¿Ok? Y el verso 15, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Dios no quería que los israelitas olvidaran lo que vivieron en Egipto y el maltrato que tuvieron de los egipcios. Y no quería que lo olvidaran, no para estar echando limón sobre la llaga, porque Dios no hace, ahora sí que como decimos nosotros, leña del árbol caído. Dios no quería que lo olvidaran para que su nación no tuviera las mismas prácticas que tenían las naciones como Egipto. Dios quería hacer de su nación una nación, se los dije al principio, justa y generosa. Y entonces les dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. O sea, si hoy tienes la capacidad de emplear a alguien, fue Dios el que te rescató, fue el Dios el que te trajo a este lugar, y es Dios el que te ha prosperado. O sea, lo que tienes lo tienes por gracia de Dios. Entonces, de gracia recibimos, de gracia damos. Es Dios el que te rescató, por eso, por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, es como si Dios dijera, como la empresa que tienes, yo te la di. Las utilidades que genera tu empresa, yo mismo las produzco, no eres dueño. Entonces, no te afanes por conservarlo, por guardarlo, por atesorarlo. Dalo con liberalidad, porque desde el principio, pues no te pertenecen. Y lo hablamos nosotros cuando hablamos en el tiempo de las ofrendas. ¿Qué hace Dios? Dios ama al ¿qué? Al dador alegre, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, notan cómo es totalmente diferente la esclavitud en el pueblo hebreo a la esclavitud que nosotros conocemos. Notan por qué entonces Dios comienza a dictar estas leyes de esta forma. Y entonces vuelvo, qué bueno que si leemos la Biblia capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, porque nos lleva a conocer el carácter justo de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Le está dando leyes a su nación para que haya una correcta relación entre ellos, una correcta relación con Dios y una correcta relación entre ellos. ¿Ok? Bueno, el hombre que había sido prosperado por mano de Dios tenía que dar libremente. Vimos que decía, si se vendiere a ti. Ok, ahí está hablando de que la esclavitud, el servicio es voluntario.
Alguien puede ir con alguien más y decirle, me vendo a ti como un esclavo, ¿ok? Ahora, en nosotros, nuevamente, eso hace cortocircuito, porque ¿quién de nosotros va a ir y le va a decir a alguien más, oye, pues aquí estoy, ¿me compras? Quiero ser tu esclavo. Y entonces, pues no, nos hace cortocircuito. Nadie pensaría el día de hoy, me tengo que vender como un esclavo. Pero volvemos. La esclavitud en Israel es diferente porque el que está poniendo las reglas es Dios, porque Dios está haciendo de Israel una nación, ¿ok? Ahora, había distintas razones por las que los hombres pues se vendían como esclavos y había razones para hacerlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razones alguien tomaba la decisión, ya sea de venderse a sí mismo como un esclavo, o lo leíamos más adelante, o de vender a sus hijos como esclavos? Pero quiero mostrar, antes de eso quiero que veamos otra característica de la esclavitud hebrea, y es que si llega con su familia, si esta persona que se vende como esclavo llega con su misma familia se va, ¿ok? Ahora, si esta persona llega como soltero, el patrón le da una esposa y entonces eso es un beneficio muy grande. Si tú eres feo, no se rían, así como yo comprenderé, pues llegas y tu patrón te va a dar una esposa, entonces ya ni siquiera tienes que estarte haciendo el guapo, sino que ya sabes que, pues que Dios proveerá, ¿no? Entonces, eso es un buen beneficio, ¿ok? Ahora, nos dijo el texto, ok, pero si el patrón, si su amo le proveyó de una esposa, a los 7 años él saldrá libre, pero ella no. Y nosotros nos preguntamos, ajá, y como hay una lógica, ¿quién mantuvo a la esposa? Pues el patrón. Y entonces obviamente se le debe. Ahora, si la esposa le da hijas e hijos, también dice el texto que estos no van a salir libres. Es exactamente la misma lógica. ¿Quién está manteniendo a la esposa y a los hijos? El patrón. Ahora, esto lo lleva a un lugar precioso, porque si esta persona dice, yo amo, y notaron el orden, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, me quiero quedar, bueno, se hace un pacto, se le perfora la oreja y se queda sirviendo ahí junto con toda su familia. Y eso apunta ¿a quién? A Cristo Jesús y a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar ahí, un siervo tenía un lugar muy importante. Había quienes llegaban, se establecían y formaban parte de la familia. ¿Se acuerdan de Abraham y su siervo Eliezer? Cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar un espacio de tierra y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Abraham, ¿qué le contesta a Dios? Señor, pero ¿quién me va a heredar? Yo no tengo hijos. Mi heredero es este Eliezer, mi siervo. ¿Qué quiere decir? Que Eliezer era ya parte de la familia de Abraham. Y entonces los siervos llegaban a ocupar un lugar tan importante en las familias que llegaban a ser los herederos de todos los bienes que atesoraba esa familia. Y entonces ya no eran vistos como siervos, como criados, como empleados, sino como una parte medular de la familia, ¿ok? Había siervos como Eliezer que decidían estar por siempre con su amo. La figura de Eliezer es bien bonita porque cuando él va por la mujer de Abraham, cuando él se encuentra con Rebeca, representa ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, aquel que ayuda, ¿sí? Nuestro ayudador, nuestro consolador. Y entonces Eliezer tomó esas funciones de ser el ayudador de Abraham, el ayudador de Isaac. Y está increíble porque él llega y le presenta a Rebeca a Isaac. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene por implícito que Eliezer, el tiempo que Dios le permitió, también le estuvo sirviendo a Isaac. Rebeca, por ejemplo, Rebeca, ¿con quién llegó? Con las mujeres que le servían.
O sea, no se llevó ni a su mamá, ni a su papá, ni a su hermano, qué bueno. O sea, no se llevó a nadie más que a las mujeres que le servían. Eran parte medular de su familia. Notan cómo la esclavitud es totalmente diferente en términos de Dios y como Dios va dictando las reglas, ¿ok? Ahora, si vamos al capítulo, al verso 16, está prohibido coartar a alguien de su libertad y venderlo. Y está tan prohibido que es hasta pena capital. Miren, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué va a suceder con el tal? Morirá. Que es como el tipo de esclavitud que nosotros conocemos, que alguien se roba a alguien y robándose a ese alguien hace negocio con esa persona, lo que conocemos como trata de personas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la sentencia para la trata de personas? La muerte. Ahora, vamos a estar lidiando con este tipo de sentencias en otros versículos. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones y cada uno tiene que tomar su postura ante estas sentencias. Ahora sí que advierto desde ahorita, habrá quienes digan, claro, claro, es que eso es lo que debe de ser. Habrá quienes digan, no, hay que dar otra oportunidad o qué sé yo. Cada quien, pero ahora sí que habiendo leído el texto, teniendo en mente la mente de Dios y conociendo la justicia de Dios. Pregunta lógica, ¿por qué Dios da sentencia de muerte a alguien que se roba a alguien para después venderlo como esclavo? Porque a la persona a la que se robó, ¿qué tiene? Es portador de la imagen de Dios. Entonces, ¿a quién está ofendiendo el secuestrador? A Dios. ¿Y con quién está jugando? Con la imagen de Dios. Y para Dios es importante el hombre y la vida humana. Es sumamente importante. Lo decíamos hace 8 días. Actualmente en nuestro país y en casi todo el mundo, ¿qué ha sucedido con la vida y con la muerte? Lo hemos banalizado y jugamos con la vida y con la muerte. Ustedes saben, porque ven noticias, todo lo que pasó en Israel hace un año y cómo este grupo terrorista, porque esos son, es un grupo terrorista, cómo ha venido jugando con ellos, con los rehenes. Si te los doy, no te los doy, si te los entrego, no te los entrego. Mi pastor acaba de ir a Israel y nos platica que para los israelitas es extremadamente importante recuperar a las personas que les secuestraron y ya no recuperarlas con vida, pero sí es importante para ellos recuperar hasta la última gota de sangre que derramaron, para darles sepultura, para honrarles, para despedirles. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea cada persona es un mundo de posibilidades. Y entonces quieren recuperar cada gota de ese mundo y despedirse de ese mundo. No es que estén chantajeando al mundo, no es que estén llorando delante del mundo, es que mira, me robaron y no puedo dormir en paz. No, su vida para ellos sigue, su vida para ellos continúan, siguen yendo a la escuela, siguen teniendo transacciones comerciales, o sea, sigue la vida, sigue. Pero ellos quieren enterrar a todas estas personas y a todo este mundo. ¿Y cómo estos terroristas lo saben? ¿Qué pasó con los últimos? Los gemelitos, los pelirrojos, los acaban de entregar. ¿Qué pidió Israel? Por favor, no hagan un espectáculo, entréguenoslos en privado. ¿Y cómo se los entregaron? En público. Hicieron una fiesta y además los ataúdes sellados con candados. Lógicamente son terroristas. ¿Vas a llegar y vas a abrir un ataúd con candados? Pues no, vas a volar en 1000 pedazos, te pueden poner una bomba. Entonces tienen que llegar el cuerpo antibombas. Entonces se hace un espectáculo mediático alrededor de los restos de un par de niños. Y entonces, ¿qué están haciendo los terroristas? Están jugando con los israelitas, con el honor que ellos le dan a la vida. Por el contrario, ellos que resaltan la muerte, ellos que quieren erradicar a cada israelita. ¿Me explico? Y entonces hay que conocer contextos y hay que conocer mentalidades. ¿Y por qué ahorita me fui hasta allá? Porque es muy fácil que nosotros digamos, no, sí, pro Palestina. Por favor, revisen la historia. Por favor, vean los eventos. Es contradictorio hasta el fondo. Miren, ahí les va una contradicción.
las feministas han salido a marchar, las mujeres que se declaran feministas han salido a marchar pro Gaza. ¿Que no saben que el régimen sociopolítico y religioso que rige la franja de Gaza es antifeminista? Que si a una mujer se le cae el velo la matan en público, pero ay no, hay que defender a los de Gaza. ¿Me explico? O sea, sí me doy a entender. Hay que ver, hay que leer, hay que conocer, y vuelvo, la mente de Dios es totalmente diferente. Y entonces al que agrede una vida, al que vende una vida, al que le hace daño a una vida, Dios dice vida por vida y da una pena capital. Reitero, cada quien tiene que sacar su conjetura. Se los puedo platicar libremente cuando me reúno con mis amigos los pastores y disertamos de estos temas, se acalora la conversación. Alguno tiene una postura, otro tiene otra postura, se acalora la conversación. Son temas difíciles, pero Dios es muy claro. Si alguien secuestra a alguien para venderlo como esclavo, pena de muerte según el verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Por qué? Porque en ese momento y bajo las leyes que Dios está dictando, el volverse esclavo era por voluntad propia, ¿ok? Entonces, hacer tráfico de personas está penado, ¿ok? Ahora leímos en Deuteronomio que si tu hermano hebreo se vendía a ti como un esclavo, lo que tenías que hacer con él. Bueno, ¿cuáles son las razones o cuáles eran esas opciones para venderse uno como esclavo a alguien más? Acompáñenme a Levítico capítulo 25, por favor. Miren lo que dice el verso 39, Levítico 25, verso 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo e hiciere ¿qué? Y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Y entonces, ¿cuál es una de las razones por las que alguien se vendería como esclavo? Pues si empobrece, una salida para salir de su pobreza es venderse como esclavo. Y es bien interesante porque si estamos siguiendo la lectura, pues es conveniente porque te vendes, tienes trabajo. No hay que pagar un rescate por ti y al final de tu ciclo laboral de 6 años, a los 7 años, conforme a lo que Dios haya prosperado a tu patrón, te va a prosperar a ti y entonces vas a salir con utilidades. ¿Me explico? Y además, a través de la ley de Dios está diciendo, no le vas a tratar como esclavo. Entonces la pobreza era una de las razones por las que una persona tomaba la decisión de venderse a alguien más como esclavo y no le iba a ir nada mal. Ahora, vamos a Éxodo 22:3. ¿Para quién más va a ser una opción? Miren, Éxodo 22, verso 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Luego, esto es lo que quiero resaltar. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien es ladrón y tiene que restituir lo que se robó, tiene la opción de venderse como esclavo, trabajar, que diría Efesios, trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad, trabajar, igual al final de su ciclo laboral también va a salir con provisión. Y entonces también es una salida para el ladrón, ¿ok? También es una salida para los padres que han empobrecido y no tienen cómo mantener a sus hijos. Nuevamente, Levítico capítulo 25, por favor.
Bueno, antes de Levítico 25, leo el verso 7 del capítulo 21. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. ¿Ok? Y bueno, si un padre no tuviera las capacidades para mantener a sus hijos, los podría vender como esclavos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que van a trabajar y también al final de su ciclo van a ser prosperados y van a ser vistos como miembros de la familia. Porque en Levítico 25, verso 43 vemos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Porque el trato que tiene que tener el amo para con sus siervos tiene que estar cimentado en el temor de Dios. Y en el temor de Dios, ¿qué nos dice? Pues lo leíamos en Deuteronomio. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Israel, que yo, en Egipto, perdón, Israel, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, que yo te libré y que yo te introduje en la tierra prometida. Y que todo lo que lo tienes de parte mía. Ahora, para las mujeres la esclavitud es diferente. Y aquí las mujeres van a decir, ya ves, te estoy diciendo. Pero no, es diferente y Dios siempre está buscando el protegerlas. Me regreso al verso 7. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. O sea, no después de 6 años y al séptimo va a salir libre y entonces con lo que se le haya prosperado. No, lo que Dios está buscando es proteger a la mujer. Miren, si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se le rescate. O sea, la primera opción que tienen cuando una mujer trabaja como esclava, la primera opción que tienen es que el patrón, si es soltero, la puede tomar por esposa. ¿Es un cortocircuito? Sí, es un cortocircuito, porque eso en México solo sucede en las telenovelas, ¿no? Solo Thalía se casa con el hijo del dueño de la mansión, o en su momento Lucía Méndez, o así. O sea, eso solo en Rosa Salvaje sucedía. ¿Me explico? Se ríen porque sí las vieron. Bueno, en la cultura hebrea, pues hay una lógica, es que no es un inferior el que se está vendiendo como esclavo, es tu hermano, es tu hermana que tiene alguna necesidad, que pertenece a tu misma nación, y entonces bajo la ley de Dios se pueden gustar y se pueden casar y pueden formar una familia. Entonces Dios está protegiendo a la mujer. Si la mujer era despedida sin casarse, pues básicamente quedaba desprotegida en un futuro, porque ¿cuánto tiempo le iba a durar lo que le diera el amo? Y luego ¿quién iba a ver por ella? Pero lo que está haciendo Dios es proteger a la mujer, ¿ok? Ahora, esa mujer, supongamos que no se casa con el dueño de la hacienda, pero sí se casa con el hijo del dueño. ¿Cómo la iban a ver? ¿Como una sierva más? No, dice el texto, la vas a ver como tu nuera, como tu propia hija. Y al ser tu propia hija va a tener todos los derechos que tiene el hijo. Y el hijo va a tener todas las obligaciones con ellas. ¿Ok? Y entonces está protegiendo a la mujer de salir y quedar totalmente desprotegida. ¿Ok? Ahora dice, mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Ok? Si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Ok. Y aquí decimos, a ver, espérame, ¿no Dios dijo en Éxodo capítulo 20, verso 14, no cometerás adulterio, no tendrás otra mujer? Como dice, y si toma otra mujer, bueno, algo que tenemos que tener bien claro es que Dios ya trató con el adulterio. Y para Dios el adulterio, la poligamia es pecado, no hay vuelta de hoja. El carácter de Dios es inamovible. Pero ¿qué está haciendo Dios aquí? Pues está regulando leyes sociales. Si una mujer es sierva de alguien que no tiene temor de Dios, que no se va a dejar gobernar por los mandamientos de Dios, Dios mismo le está protegiendo porque le está dictando una ley en cómo debe de tratarla. Y le está diciendo, no le deberá faltar el alimento,
no le debe de faltar el vestido y no debe de dejar de tener relaciones sexuales con ella. Y muchos van a decir, ¿ah? Pues sí. ¿Y por qué la lógica en esto? Porque la mujer va a seguir teniendo hijos. Si su señor muere y queda viuda, ¿quiénes van a cuidar de esa mujer? Pues sus propios hijos van a dar la cara por su mamá y van a trabajar por su mamá y van a sustentar a su mamá. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está protegiendo a la mujer en un mundo, en una época, en una cultura en donde la mujer no tenía ningún valor. ¿Me explico? Como cité ahorita a los de la Franja de Gaza. ¿Me explico? Ningún valor, ninguna autoridad, ningún derecho. Dios está haciendo cosas diferentes en su nación y entonces está protegiendo a la mujer, ¿ok? Dios la protege. Y entonces, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea, no va a haber que pagar su rescate y queda libre de su compromiso y sale de gracia. Y tiene libertad para seguir ella trabajando o para casarse con alguien más. ¿Ok? Bueno, entonces, la esclavitud en Israel, pues la conocemos y vemos que es diferente. Primero vemos que era algo que beneficiaba al pobre. No tengo para salir adelante, me puedo vender como esclavo. También vimos que era algo que le daba una salida al criminal. No tengo para pagar lo que me robé, quiero restituir lo que me robé, me vendo como esclavo, trabajo y lo restituyo, ¿ok? Y también vemos que es algo que beneficiaba a las mujeres dándoles todos los derechos, ¿ok? Ahora podemos preguntar, bueno, ok, sí, su mentalidad es diferente, están guiados por nuestro Dios que es justo, bueno, ¿esto qué para con nosotros? El día de hoy, pues no somos esclavos y ni quien de nosotros esté pensando como venderse como esclavo, ¿no? O sea, hasta queramos o no nos lleve un poquito la sangre cuando Trump dice que Golfo de América y cuando sabemos que en su mente está como, pues sí, intervenir México, decimos, ¿me ofendo o no me ofendo? ¿Me enojo o no me enojo? No nos gustaría, esa es la realidad. Bueno, lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que recordar en esta porción es a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, de lo que había de suceder. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y miren lo que dice el verso 6 y el verso 7. Dice que Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que Jesús mismo se hizo esclavo y siendo esclavo, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces recordamos que Jesús mismo se hizo hombre, que Jesús mismo al hacerse hombre tomó la forma de siervo, de esclavo, y al hacerse esclavo se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él mismo dice en Marcos capítulo 10, verso 45, Marcos 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor Jesús tomó la forma de hombre, cuando se hizo hombre, tomó el lugar de cualquier esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Hijo de Dios no vino para que le sirviéramos, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Y entonces tenemos que entender que tenemos un Salvador
que se hizo esclavo por amor a nosotros. Y no solo eso, sino recordemos la discusión que tuvo el Señor Jesús con los fariseos. Ahora sí vayamos a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Los fariseos decían que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Miren lo que dice en Juan 8, 31 al 35. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y enfatizo, el esclavo no queda para siempre. Ellos decían que no habían sido esclavos nunca de nadie. Nosotros estamos en el Éxodo, y estamos hablando en el Éxodo después de 400 años de esclavitud, después de que Dios los sacó con brazo poderoso, y entonces ellos perdieron la noción de su historia. Dice el Señor Jesús: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ok, pero ¿qué hay para nosotros en esta porción? Tengo una pregunta más clara: ¿de quién soy esclavo? Porque dijo al final: todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Ok, ¿de quién soy esclavo? ¿A quién le pertenezco? Todos nosotros aquí le servimos a alguien, todos tenemos un amo, ya sea que estemos sirviéndonos a nosotros mismos, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras profesiones, etcétera, o que le estemos sirviendo a alguien más, ¿no? Somos, según Romanos capítulo 6, 16, somos esclavos de aquello a lo que le servimos. Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 6. Dice Romanos 6, verso 16: ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué somos esclavos? ¿De la obediencia para justicia, o somos esclavos del pecado? ¿Ok? Cuando nosotros cometemos pecado y tenemos esa práctica habitual, pues es que somos esclavos del pecado. Es común que nos engañemos, que nuestra mente nos engañe y que nos digamos a nosotros mismos: mí mismo, yo tengo libertad, ¿no? ¿No te dices en el espejo mí mismo? ¿No hablas contigo mismo? Yo sí, ya saben que a mí se me cayeron algunos tornillos. Pero es común que digamos: no, o sea, yo tengo libertad, yo hago lo que yo quiero. Por favor, a mí no me pongas leyes, porque yo hago lo que yo quiero, y lo que yo quiero es ser libre. Ajá. Lo veíamos en un principio: cuando eres regido por tus propias reglas, lo más seguro es que caigas en la esclavitud del pecado, porque en realidad no somos libres, sino somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestra lujuria, somos esclavos de nuestra borrachera, somos esclavos de nuestro alcohol, de nuestras drogas, somos esclavos de alguna relación y perseveramos ahí. Somos esclavos, y lo que Dios quiere es hacernos libres. Acompáñenme a Juan 8, por favor. Ok. Juan 8, capítulo 36. Ay, yo estoy en Juan 6, perdónme.
Juan 8:36, ¿qué quiere Dios? Darnos libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Qué interesante, ¿no? Dijimos, somos esclavos de algo o de alguien. Le servimos a algo o a alguien. ¿Ok? Jesús nos saca de esa esclavitud. Jesús nos da libertad. O como dice Colosenses, Dios nos arrebata de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14. Dios nos arrebata de la potestad de las tinieblas para darnos libertad y nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten cómo Pablo, Santiago, Juan, Pedro, todos ellos en sus epístolas, en sus cartas, ¿cómo se presentaban? ¿Cómo se describían a sí mismos? Pablo, siervo de Jesucristo. Juan, siervo de Jesucristo. Jacobo, que es Santiago, es bien interesante porque él fue medio hermano del Señor Jesucristo, pero no se presenta como, hola, soy Jacobo, el medio hermano menor del Señor Jesucristo, a quien me amarraba los guaraches. No, se presenta como siervo de Jesucristo. Y es precioso verlos, ver hacer esa distinción. ¿Son siervos de qué? De la obediencia para justicia. Entonces la pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿A quién le sirves? Ahora, ¿cómo llego a esta esclavitud tan declarada como la declaran ellos? Acompáñenme a Mateo capítulo 5. ¿Se acuerdan cuál era una de las razones por las que se hacían esclavos? La pobreza, que no podían mantener sus vidas. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, llego a este estado de esclavitud al Señor Jesucristo, me ofrezco al Señor Jesucristo, o dicho en otras palabras, me rindo ante el Señor Jesucristo porque ya no puedo más, porque llego quebrado, porque llego en bancarrota, porque le necesito a Él y solamente Él me puede dar libertad. Y no nada más nos da libertad, y no es que a los 6 años nos despida con alguna utilidad, sino Él ha prometido que además de reconciliarnos con Dios el Padre, ha prometido darnos vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. Y no hay mejor esclavitud o mejor servicio que ser esclavo o siervo de Cristo Jesús. Él hizo promesas, acuérdense que Dios no es hombre para mentir, lo que Él dice se hace, lo que Él promete lo cumple, ¿ok? Contrastémoslo. ¿Cuántos de nuestros familiares han muerto? Por ejemplo, los que han muerto por cirrosis o alguna enfermedad fruto de su vida en pecado. La esclavitud al pecado da una paga, y la paga del pecado es muerte, lleva a la muerte. Y el Señor Jesús nos lleva a la vida y vida eterna, nueva vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de quién eres esclavo? ¿A quién le sirves? Si tú eres esclavo del Señor Jesucristo, desmiéntame, es la mejor esclavitud que puedes vivir. Esclavo por amor del Señor Jesús. ¿Les parece si oramos? Hermoso Padre, muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por esta mañana y por permitirnos estar en tu palabra. Mi Dios, nos queremos rendir a ti. De nosotros, la carta a los Corintios es muy clara, no hay señores, no hay ricos, no hay poderosos. ¿De qué nos podemos jactar, mi Señor? Venimos ante ti así, en bancarrota, necesitados de ser cuidados por ti,
de ser guardados por ti, de ser prosperados por ti, deseosos de formar parte de tu familia. Por favor, recíbenos y ayúdanos a ser tus esclavos, tus siervos, por amor a tu nombre, Padre. Te lo ruego en tu nombre, Señor Jesús. Amén.